Bueno, yo quiero agradecer al presidente de la Academia de Ciencias Sociales y al profesor Ramón Tamames la posibilidad de comentar algunos aspectos de esta obra tan importante para mí, que en cierta medida reduce esa autoflagelación que hemos visto en muchos intelectuales españoles y en muchos latinoamericanos a propósito de esta idea de la decolonización del poder. Ese es un temario que se ha puesto como relativamente de moda. Yo quiero recordar, me voy a permitir una darme de nota personal, hace 30 años recibí una carta de don Fernando Lázaro Carreter, don Rafael Lapesa y don Pedro Laín Entralgo, nombrándome miembro correspondiente hispanoamericano de la Real Academia Española. Hace exactamente 30 años y me permito feliz de haber sido escogido, por así decirlo, para formar parte de esta ecúmene cultural que es la lengua española. Es una ecúmene cultural en la cual nosotros tenemos que satisfacernos y congratularnos de haber tenido la lengua española, porque si la lengua española hoy día tiene alguna representación en el mundo, es gracias precisamente a Hispanoamérica y a lo que Bernardino Bravo Lira llama la monarquía hispano-indiana, una forma muy importante de aludir a Trastámaras, Austrias y Borbones, que fueron sucesivamente las dinastías que imperaron en esta empresa imperial. Ahora, el profesor Tamames hace una distinción muy clásica acerca de la importancia que tuvo aquel tratado de Tordesillas en 1494, con la bula promulgada por el Papa Alejandro VI de la familia Borgia, por el cual se dividió el mundo entre España y Portugal. Ahora, ¿qué significaba esa división del mundo? ¿Significaba una división geográfica o se le daba también potestad a las coronas de España y Portugal sobre las almas de los habitantes de esos lugares? Tal fue un tema no menor cuando vino el proceso de lo que llamamos la conquista y eventualmente la colonización, que es un término que yo usaría con mucho cuidado en relación al imperio hispánico por comparación con el imperio inglés o con el imperio holandés o el francés. Resulta que los juristas de Salamanca, particularmente Francisco de Vitoria, Mundo de Soto y otros, con la fundación del derecho de gentes, dijeron que estas personas no caían bajo la potestad del rey de España por la bula Papa Alejandro VI. No se sabía si las almas de aquellas personas también estaban bajo la jurisdicción de la corona española. Tema importante para los juristas, porque yo quiero recordar que en 1511, a propósito de las encomiendas que se habían establecido en la isla de la Española, el dominico Antonio de Montesinos dio una especie de homilía, una prédica muy importante en que acusó a aquellos encomenderos de ser unos maltratadores de los habitantes locales. Durante todo ese periodo va a haber una tensión entre lo que Luis Liramón llamaba el derecho premial, el derecho que tenían los conquistadores o los beneméritos, que así se llamaba, los adelantados que venían a América, de recuperarse de las inversiones tanto en esfuerzo como en dinero que hubieran hecho en la conquista de las Indias por capitulaciones con la corona, versus el derecho de gentes que protegía a los indios como naturales que no podían ser subjugados. El régimen de encomiendas fue una permanente preocupación de los juristas. Quiero recordar que las primeras leyes son de 1502, las llamadas leyes de Burgos, con modificaciones importantísimas que culminan en 1542, y el profesor Tamames nos ha recordado la importancia que tuvo Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas originalmente fue un encomendero como cualquier otro. Después se hizo sacerdote y después se hizo fraile dominico. Ingresó a la orden de los predicadores tardíamente. Pero él se inspiró en los dominicos, en Antonio de Montesinos, en Pedro de Córdoba y otros,
que habían empezado esta idea de no someter a los naturales de estas Indias, porque en el mismo testamento de Isabel la Católica y en numerosas declaraciones de Burgos y de otros lugares, y además por declaraciones del propio cardenal regente Jiménez de Cisneros, los indios eran súbditos y vasallos de su majestad, no eran esclavos. Por lo tanto, esta tensión permanente entre los encomenderos o beneméritos o adelantados que querían compensaciones por los esfuerzos económicos y humanos que habían hecho, y esta idea del derecho natural, del justnaturalismo que se había formado en Salamanca a propósito de proteger. Sorprendentemente, yo creo que la leyenda negra de España debe a dos españoles su principal difusión. Y uno es precisamente aquel protector de los indios que fue Bartolomé de las Casas, que en ese texto que se llama Brevísima relación de la destrucción de Indias, fue un arma importantísima en manos de los ingleses, los holandeses y todos los enemigos de España. Pero hubo otro texto, hecho también por un español, que contribuyó notablemente a la leyenda negra. Y yo quiero recordar aquí a Antonio Llorente. Antonio Llorente fue un hombre de la Inquisición, fue miembro del Tribunal del Santo Oficio, y cuando vino la invasión napoleónica de España, él fue uno de los consejeros de José I, de José Bonaparte, de Pepe Botella. Por lo tanto, se hizo parte de esos afrancesados que fueron considerados traidores a la España borbónica. Llorente, como conocía bien la Inquisición, tuvo que huir a París y escribió en París 1817 a 1819 su famosa Historia de la Inquisición Española en 4 volúmenes, primero en francés, después en castellano, donde los enemigos del Tribunal del Santo Oficio lo tomaron como fundamento para sus críticas y sus observaciones respecto. Esas dos españoles que contribuyeron tanto a la leyenda negra de España nos hacen obscurecer un poco lo que fue este imperio, aunque algunas personas el término imperio podrían encontrarla un poco distinto, pero esta monarquía hispano-indiana de Trastámaras, Austrias y Borbones. Para mí ha sido una duda histórica que no aclara correctamente, pero tal vez en la discusión alguien pudiera aclararla, si pasa algo distinto en la transición entre Austrias y Borbones, después que Carlos II desaparece, viene la Guerra de Sucesión, entra Felipe V, nieto de Luis XIV, a gobernar España, se produce un cambio importantísimo en la política hacia los territorios de ultramar. El más importante monarca, y aquí me permito un comentario que no he visto suficientemente establecido en el libro del profesor Tamame, Carlos III. Carlos III, sobre todo con sus ministros Floridablanca, Campomanes, Aranda, son los que hacen, y en 1787, 20 años después de la expulsión de los jesuitas del Imperio Español, en 1787, ya próximo a morir el rey Carlos III, el conde de Floridablanca da un instructivo, un documento valiosísimo, porque demuestra cómo esta idea de que los indígenas, llamados indios ya desde las primeras cartas de Colón, son súbditos y vasallos de su majestad, no son simples esclavos. Y de hecho, a las Cortes de Cádiz, esas que redactaron la PEPA, la Constitución de 1812 para sostener al rey, había delegados hispanoamericanos y había delegados chilenos incluso que participaron en las Cortes. No hay que olvidar que la rebelión de las colonias en Estados Unidos en 1776 se produjo porque decían no representation, no taxes. Esos colonos eran distintos de los que podríamos llamar colonos de las Américas hispanas porque no tenían representación en los organismos centrales del reino. En cambio, las Cortes de Cádiz sí tuvieron representantes hispanoamericanos que participaron en los debates de esa primera Constitución de 1812, que lamentablemente fue, como todos sabemos, suspendida cuando Fernando VII volvió al trono.
quiero, no sé si no me quiero extender mucho en estas consideraciones, pero la cosa que siempre me ha parecido, y este libro del profesor Tabán me lo recuerda, las tensiones permanentes que hubo en cuanto a cuál era la consideración de los indígenas, llamados indios no peyorativamente, sino por una simple cosa lingüística y semántica, y para mí en un artículo que escribí hace tantos años que ya no me acuerdo, en 1974, que ganó el Premio Municipal de Literatura, se llamaba Sobre Americanidad. Para mí la historia de la América indiana empieza en 1550. 1550 en Valladolid se enfrenta el padre Bartolomé de las Casas, que ya era dominico, con Ginés de Sepúlveda, un grande hombre, un teólogo importante, y la tesis que se sostenía ahí son los indígenas humanos o no lo son. Esa polémica, como todos sabemos, la gana Bartolomé de las Casas, pero no hay que olvidar la bula de 1537 del Papa Pablo III, que ya había declarado la humanidad de los habitantes de las Américas, y toda la escuela salmantina de Derecho Natural, que había proclamado desde Francisco de Vitoria en adelante en posibilidad de que estas personas se rigieran por sus propias normas, sus propias prácticas y sus propias costumbres. Aunque no conocieran la fe verdadera, era una postura que tuvieron Domingo de Soto, que tuvieron Francisco de Vitoria, y llegan también después a Suárez, la etapa más jesuita del derecho de siempre. Esta, para mí, el 550, 1500, la misma hecha por los demás en que se funda la Real Universidad de San Marcos, en Lima, y la misma en que se funda la Universidad de México. Por lo tanto, una última, si hubo un imperio que se ocupó de la educación de sus vasallos, y hay que recordar que los indígenas, aún en el testamento de Isabel la Católica y en numerosos textos, muestra la benevolencia de las leyes de India, se preocupó de la educación. No hay noticias de que el imperio portugués o el imperio inglés hubiera formado tantas universidades y tantos colegios mayores como los que hizo la corona hispano-indiana en América. Hemos recordado hace poco que en Chile, 1622, la Orden de Predicadores, Orden de Dominica, fundó la primera universidad chilena contemporánea de la Universidad de Córdoba de Tucumán y contemporánea de algunas universidades barrocas de la Europa Central. Una última, bueno, que lamentablemente en el libro del profesor Tamames lamentablemente no nos menciona, la Universidad de Santo Tomás, que coincidió casi con el Colegio de los Jesuitas, que fue unos pocos años después y que pudo renovar su... La última cosa que quisiera decir es que la verdad es que me ha gustado mucho una expresión que usa Bernardino Bravo Lira en su libro El absolutismo ilustrado en Hispanoamérica y en Chile, porque él dice que este absolutismo ilustrado, dado por el reinado fundamentalísimo de Carlos III, yo recuerdo un libro de don Alamiro de Ávila Martel que dice Chile durante el reinado de Carlos III. Carlos III fue un gran reformador. El absolutismo ilustrado, absolutismo no como poder omnímodo, sino como poder universal. El reinado que a nosotros nos pone sobre la pista de estas instrucciones que da el conde de Floridablanca a la Junta de Estado, porque así se va a llamar el nuevo organismo que dirima los asuntos de las Indias, después con personas como José de Gálvez y otros que se preocuparon mucho de la administración indiana. Ese memorial indica cosas como que se abre el comercio en todas las... Por lo tanto, recordando a Jaime Izaguirre en ese magnífico libro Hispanoamérica del Dolor, que se publica por primera vez en Madrid en 1947, toma todos estos movimientos independentistas o emancipatorios desde un punto de vista distinto y a veces objetando las razones que normalmente se daban. Es cierto, si siguiendo las indicaciones de los ingleses, Fernando VII se hubiera trasladado a Iberoamérica, como hizo la familia Braganza en el Brasil.
y la familia Braganza en el Brasil estuvo en Río de Janeiro, y de ahí vino la independencia, una independencia sin sangre. O si se hubiera hecho lo que se hizo en Estados Unidos, las 13 colonias, ¿por qué se rebelaron? Porque no tenían representación en sus parlamentos y en sus órganos directivos y tenían que pagar impuestos, por lo tanto. Pero la situación en la América hispana era distinta. Yo diría que era un imperio benévolo para lo que eran los imperios de la época, que era un imperio que después de los Borbones y especialmente con Carlos III dio una cantidad considerable, y la leyenda negra, tanto las casas como Llorente, yo quiero recordar que se convirtió en un afrancesado, tuvo que ir a París, donde publicó su historia de la Inquisición, han hecho que hoy día, por eso veo tan positivo este libro del profesor Tamames, esta autoflagelación de los españoles a los cuales los ingleses y otros historiadores les han tenido que decir cómo se llaman. Y a esto se agrega una serie de documentales de Luis López Linares, que uno de ellos se llama España, la primera globalización, en la cual participa también el profesor Tamames, dando alguna idea sobre qué es lo que era esta moneda del rolón de 8, que después fue el origen hasta del dólar. Por lo tanto, yo me congratulo de que podamos debatir estos asuntos. Mi síntesis es que esta idea de estas subversiones epistémicas, como la llaman algunos, esta reindigenización de nuestras relaciones sociales en base a una historia insuficientemente estudiada y sobre todo insuficientemente ponderada, me parece a mí que puede ser una moda interesante que vale la pena estudiar, pero que en modo alguno se condice con esta idea que tenemos de las colonias en general, a las cuales habría que discernir entre el imperio portugués, el imperio inglés, el imperio holandés y el imperio español. Gracias, presidente, espero no excederme en el tiempo.